Cecilia Kouba-Vucínski, ayer se recordaron 20 años de ese fatal hallazgo, de su muerte tras el secuestro ocurrido el 21 de septiembre de 2004, ahí cerquita de su casa en Laguna Grande, San Lorenzo. Y coincidentemente este fin de semana, Iván, se le detenía a quien podría ser considerada una pieza clave en otro secuestro que aún no fue esclarecido. El sábado de noche, el Comando de Operaciones de Defensa Interna, CODI, capturó a la supuesta terrorista Lourdes Teresita Ramos Ramírez, paraguaya de 26 años de edad, conocida con el alias de Iberá. Ella fue capturada en la compañía Salinascue del distrito de Horqueta, en el departamento de Concepción. Nuestro mapa interactivo nos conduce al primer departamento. En rojo vemos las rutas nacionales y departamentales que atraviesan el primer departamento. Las ciudades de Concepción, Horqueta, Arroyito, Villaú, Azoteú, Paso Barreto, San Alfredo, Itacuá, Puenteciño, San Carlos del Apa, San Lázaro y Belén, que son todos los distritos del departamento de Concepción. Nos posicionamos sobre Concepción, Belén, Horqueta, Arroyito, Azoteú y Loreto. El secuestro de Félix Urbieta tomamos como referencia porque vamos a hablar de ese caso. El plagio se produjo a 16 kilómetros del centro de Horqueta, cuya entrada queda sobre la ruta PY05. Y la captura de Lourdes Teresita Ramos Ramírez se produjo en una chacra a 10 kilómetros del centro de Horqueta, en la compañía Salinascue del municipio de Horqueta, departamento de Concepción. ¿Qué pasó, Osvaldo? ¿Cómo fue el procedimiento? Esto se circunscribe a una operación de inteligencia sostenida que venían efectuando los órganos investigativos del CODI, que son principalmente dos: el Batallón de Inteligencia Militar BIMI y el Departamento Antisecuestro de la Policía, DAS, junto con el brazo operativo que es la Fuerza de Tarea Conjunta. Vean, siempre ya explicaba. El bloque se llama CODI, Comando de Operaciones de Defensa Interna. Tiene tres patas principales: Batallón de Inteligencia Militar y Departamento Antisecuestro de la Policía, que son los que recolectan la información, y la Fuerza de Tarea Conjunta, que es el brazo operativo. Hoy menos ya por 3 meses cuera. Oye, ya por más 5 allanamientos en la misma zona del procedimiento de este fin de semana. ¿Por qué? Porque había ya la información de que las integrantes del EML solían aparecer de noche en la casa de sus familiares para cenar y llevar provistas. Ya por 3 meses se llevó a cabo la operación Atlas. Fue un boreviñe mondui básicamente, pero ¿qué hicieron los del CODI? Ojo mondui tu chaponá la UPP guape la agente escuela. A ellos la penda pe colaborar y no pelleto pasa no mi terrorista cuerandi pelle procesa por cómplices. Entonces vamos a que la gente escuela. Despertó a la población eso. ¿Qué pasó? Empezó a haber más colaboración. Por eso ya procesa sea. Y en ese sentido fue que un informante, una fuente humana, reveló que el sábado a la noche Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos y su hija Lourdes Teresita Ramos Ramírez probablemente iban a venir a la casa de un pariente, que sería una señora de nombre Genoveva. Upepa Guajena y Cuey curioso en Ajangua, a las 8:30 de la noche fuera, a bordo de un vehículo descaracterizado. ¿Qué quiere decir vehículo descaracterizado? No, son vehículos no convencionales, andas ahí patrullera, andas ahí tanqueta, sino y que tú traes ganado y que tú ambulancia. Mi vehículo hay una patrulla de la FTC, o sea, militares de la FTC, fueron desplegados en un monte, a Pepe Guatá y unos 5.000 metros, hasta que se estacionaron en un punto y cuando se sentaron para cenar, pero abrí ya la ración la inmatula, ¿cuál es y cuál? O endula moco y cuñado yo ya oa. Piquete orillare. Eran madre e hija. Las fugitivas, Lourdes Bernarda Ramírez, de 51 años, y Lourdes Teresita Ramos Ramírez, de 26. Lourdes Bernarda se retrasó de la marcha porque se desató su cordón
Y su hija, esta chica, le decía, ella por mi mamá. No, doña Putila ese cordón. Entonces, eso escucharon los militares, que se parapetaron y cuando estaban a unos 10 a 15 metros, finalmente se dejaron ver y dieron la voz de alto. ¿Qué pasó en ese momento? Lourdes Teresita, que iba en punta, Anina Peseyuca, fue la exclamación que reiteró. Ella fue esposada, en tanto su mamá, que quedó unos 10, 15 metros rezagada, o aprovechar a una parte de la chacra que estaba medio sucia, medio yuyal todavía. Y empezó a correr, a lo que los militares le persiguieron también. Pero Lourdes Bernarda sacó una pistola que llevaba y fue disparando. Ella corría, pero a la vez disparaba hacia atrás. Impresionante la agilidad que supuestamente desarrolló. Y los militares ahí decidieron no disparar directamente contra ella. ¿Por qué, Osvaldo? Porque estaba corriendo en sentido hacia una casa. Y en la casa justo en ese momento había niños todavía jugando. Entonces los militares corrían riesgo de, si no le acertaban a Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, podrían haberle disparado o herido a gente inocente. Y la instrucción que había era, en lo posible, capturarlas con vida. ¿Por qué? Por la información que ambas podrían suministrar. Ellas, de hecho, están señaladas como participantes directas del secuestro de don Félix Urbieta Ramírez, el tío de las mujeres, quien fue capturado en su estancia denominada San Francisco el 12 de octubre del año 2016. Don Félix nunca fue liberado. Lo último que se supo de él es este video de prueba de vida que vamos a ver y escuchar a partir de ahora. Este día, miércoles 25 de enero, pues que 24 la Virgen de Beleara, aunque pues haré o jugar su 20 o ganar Chile 2-1. Este habría sido un video grabado probablemente en los últimos momentos de vida de don Félix Urbieta Ramírez. Lo que habría dicho a los militares del CODI luego de ser capturada Lourdes Teresita Ramos Ramírez es que su tío fue ejecutado en cautiverio, que lo mataron. Eso habría dicho. Eso habría dicho. Supuestamente él murió por fusilamiento, que fue en las primeras semanas de enero del año 2017, efectivamente, poco después de que se grabara este video. ¿Por qué le mataron? Porque la familia no cumplió con el pago de rescate exigido. Cuando le preguntaron a Lourdes Teresita cómo fue la ejecución, ella dijo que no presenció, porque en ese momento Lourdes Teresita estaba embarazada. Entonces su papá, Alejandro Ramos, el jefe de la banda, no le permitía estar con el grupo principal para precautelar para su salud. Lo que sí ella mencionó es que supuestamente los varones del grupo, Feliciano Bernal Maíz y su hermano Alejandro Antonio Ramos Ramírez, junto con otro integrante de la banda, Antonio Ramón Bernal Maíz, le agarraron, le sujetaron el brazo a don Félix y le llevaron hacia una laguna en el predio de la estancia Reunidas, donde aparentemente le arrodillaron y le dispararon con fusil. Luego supuestamente enterraron su cuerpo en una fosa común. Y un detalle, que él estaba vestido supuestamente todavía con esta ropa y que tenía un anillo de oro. ¿Conocen los famosos carretón? Sí. Supuestamente don Félix fue enterrado con un carretón guazú que tenía. Eso es lo que habría dicho Lourdes Teresita, y que de hecho es prácticamente similar esa versión a la que ya había proporcionado Zulma Emiliana Jara Larrea, otra integrante de la banda que se entregó el año pasado. Entonces, con esta captura relevante, lo que tiende a confirmarse es que, desgraciadamente, y tal como ya lo sospecha su familia, don Félix Urbieta fue asesinado en cautiverio hace 8 años cuando lo llevaron de su estancia. ¿Esto en qué momento lo dijo Iván? ¿Apenas capturada? ¿Qué se sabe? Sí, ni bien porque fue capturada. No fue una declaración. No, sí. no. El fiscal Pablo René Zárate oficialmente no tiene esta versión. Hoy el jefe de antisecuestro, el comisario principal Nimio Cardoso, también dijo que a él no le consta, pero sabemos que ellos están en su rol. Es asumir la responsabilidad si le consta. Claro, si dice que le consta. claro, ellos están en su rol. Pregunto. ¿Cómo? Pregunto eso.
¿Qué? Y no quieren asumir esa responsabilidad No, de por decir ejemplo, que esto ocurrió. el comisario Nimio Cardoso, por ejemplo, dijo que a él no le consta que ella haya declarado eso, pero después reveló que mañana van a hacer un operativo de búsqueda. Entonces, ¿Y dónde van a hacer? ¿En la zona donde en el dicen? predio de la estancia Reunidas, que es una estancia cercana donde ocurrió el secuestro. No, ahora vuelvo a preguntarte Sí. porque es muy serio realmente Sí, esto. sí, sí. A ella la capturan. Sí. El sábado a la noche fue, ¿no? El sábado a las 21:45. Y la llevan. Ahí estábamos viendo una Ella estaba fotografía. muy vulnerable, Osvaldo. Hoy reconoció eso el comisario Cardoso, que ella contestaba todo lo que se le preguntaba. ¿Por qué, Osvaldo? Dijo que estaba ya muy cansada de vivir en el monte. Miran lo flaca que estaba, está prácticamente desnutrida. Ella dijo que ya estaba harta de esa vida, que en algún momento aparentemente incluso pensó entregarse. Pero sí tiene todavía algunas convicciones, entre comillas. Por ejemplo, le preguntaron también sobre su papá. Va hoy con tú ahí, Alejandro Ramos. Y dice, papá fue otro cuñandi. Dice. Dijo que supuestamente cuando su papá Alejandro Ramos todavía estaba en el EPP, se enamoró de otra mujer hacia la zona de Sidepar en Caguazú y que en 2018 se fue con esa mujer. Pero en realidad la versión que se maneja es que Alejandro Ramos ya murió y que su papá le habría dicho a ella y a su hermano y a su señora que nunca cuenten, si llegaba a morir que nunca cuente, que nunca revele dónde le enterraron. Pero tiene esas salidas. Bueno, pero quiero seguir. Sí, por entendiendo. favor. La conversación fue Sí. posterior ya entonces a la detención. Por lo Sí, que vos te posterior, dices. posterior. Ya de inmediato ella contó. Rápido, Jacure, porque te repito, estaba vulnerable, estaba muy sensible, estaba muy... Ella tiene una criatura también a la que no le ve hace tiempo. Obviamente es una cuestión que no se grabó, no... Entiendo que no. Digo esto, Iván, porque habría que darle una explicación a la familia si fue así. Si fueron claro. Si fueron 4 o 5 personas, 4 intervinientes los que Sí. escucharon, ¿por qué ya no les cuentan bien? Porque evidentemente no vaya a decir eso porque le va a decir su abogado, no vas a decir esto porque te va a declarar homicida. Culpable De de culpable cómplice de homicidio. No, tú mantenete Porque en ella silencio. jurídicamente tiene alguna ventajita porque ¿Qué? ella fue reclutada cuando era menor de edad por su papá. Esa es otra historia también. ¿Entendés? Entonces, si ella Pero pelea... aparte de eso, ¿de qué a ella le están procesando? ¿Por qué Y le están ahora ella va a entrar preliminarmente en el caso del secuestro de Félix Urbieta. El fiscal Joel Casal le va a imputar aparentemente en ese expediente. Y el fiscal Pablo René Zárate, por su parte, que es el que participó del procedimiento, también le abrió otro proceso por asociación terrorista, por intentar reclutar a un primo menor de edad. O sea, le van a generar procesos para tenerle adentro mientras tratan de quebrarle aún más para que finalmente cuente todo lo que sabe. Pero ojalá que cuente eso porque es muy grave, muy triste también. Sí. Lo acontecido. Leí que ella manifestó que supuestamente su papá fue abatido. No, ella lo que dice es que su papá se fue con una mujer, Ah. pero lo que en realidad habría pasado es que su papá murió ¿Pero a consecuencia de qué? a consecuencia de un enfrentamiento, del que vamos a hablar ahora, porque esta familia de supuestos terroristas era en realidad una familia normal, conformada por Alejandro Ramos Morel y su esposa Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos. Ellos vivían en la colonia Ubiratí, compañía Ubiratí del distrito de Orqueta. Tuvieron 2 hijos, Alejandro Antonio Ramos Ramírez, nacido en el 97, y Lourdes Teresita Ramos Ramírez, nacida en el 98. Alejandro Ramos siempre fue un tipo muy pensante y fue dirigente campesino De la Organización Campesina al Norte. y de la ARUC, Articulación Rural y Urbana de Concepción también. En el año 2006 se inicia ya la carrera delictiva de Alejandro Ramos Morel. El 8 de febrero del 2006, Grupo Armado mata a policía. Esta es la etapa de ABC sobre el asesinato del policía Óscar Antonio Noceda Sosa, perpetrada por el EPP en Puenteciño. ¿Qué pasó, Osvaldo, cuando eso? El EPP le mató al suboficial Noceda porque un día antes Noceda había parado un vehículo de la Organización Campesina del Norte en la que se iban varios dirigentes campesinos que se iban a llevar provistas al campamento del EPP en Puenteciño. ¿Quién estaba entre esos dirigentes campesinos que se iban a llevar provistas, municiones y equipos al EPP? Alejandro Ramos Morel. Ahí vemos, asesinos del policía podrían estar refugiados en algún búnker en el APA, y el recuadro rojo, el de remera negra con remera OCN, es Alejandro Ramos Morel,
el papá de la hoy capturada Lourdes Teresita. Vamos a ir explicándoles cronológicamente para que entiendan cómo esta señorita terminó convertida en terrorista. Alejandro Ramos Morel fue detenido, encarcelado, pero luego liberado. En 2009, presunto vigío fallece en un tiroteo con peones. Otro caso ya o se llega a una cárcel y pueden guardar a Alejandro Ramos. Pero fíjate las declaraciones que dio Alejandro Ramos cuando eso ya, en carácter de dirigente. Dice, el dirigente de la Articulación Rural y Urbana de Concepción, ARUC, Alejandro Ramos, calificó el hecho como un asesinato cometido por extranjeros que se apropian de las tierras de nuestro país. Dijo que los dos campesinos cazaban animales silvestres en una estancia cuando fueron atacados por guardias matones. Ya era el término que utilizaba Alejandro Ramos en 2009, luego de ser ya detenido como cómplice del EPP y luego liberado. Va hoy con el año 2009. En el año 2008, en realidad, primero, ocurrió un secuestro. ¿De quién, Osvaldo? De Luis Lindström. Sí, recuerdo. Se pagaron $130.000 de rescate. Sí. En 2009 se allanó la casa de Alejandro Ramos Morel y de Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos en la compañía El Guiratí de Orqueta. Y ahí se encontró enterrado en un termo, se encontraron $28.000 que formaban parte de la plata que el EPP cobró por el rescate de Luis Lindström. Eso se encontró al año siguiente del secuestro de Lindström, en 2009. ¿Dónde? En la propiedad de Alejandro y de Lourdes Bernarda Ramírez. ¿Qué pasó en ese momento? Alejandro y Lourdes fueron declarados prófugos y desde ese momento Ocañete y Guay hasta hoy día. Sus hijos, Alejandro Antonio y Lourdes Teresita, que cuando eso eran niños, quedaron a cargo de otros parientes. Ese año 2009, cuando Alejandro Ramos fue descubierto, que era como mínimo logístico del EPP, se produjo un secuestro, el del ganadero Fidel Santiago Zavala Cerrati, que después llegaría a ser senador de la nación. ¿Qué pasó, Osvaldo? Alejandro Ramos Morel en aquel año 2009 ya participó luego directamente en la captura de Fidel Zavala. Alejandro Ramos aparece en varios videos del momento de la toma. Ahí vemos en la prueba de vida de Fidel Zavala. Esos son los integrantes del EPP que lo custodiaban en un monte, y entre ellos el ahora prófugo, pero ya probablemente fallecido, Alejandro Ramos Morel. Nos estamos centrando en él porque él fue el que introdujo a la organización terrorista a sus hijos y a su esposa. Ahí está, ese que está en círculo rojo. Aunque está encapuchado ahí, después Fidel Zavala contaría que ese era Alejandro Ramos Morel, quien, repito, de ser simplemente colaborador logístico pasó a ser ya integrante activo del EPP. Este es un video que el EPP grabó del momento en que le capturaban al empleado de Fidel Zavala, que se iba a la estancia con la camioneta de Zavala. Pero a la Fidel Zavala ya secuestramos, o ya reprimó la camioneta. Ese que se estaba colocando el pasamontañas, ese es Alejandro Ramos Morel. Este de espalda que está es Bernardo Bernal Mayalias Coco, y ahí está Alejandro, el que se está colocando el pasamontañas. Allá de fondo se le ve a Osvaldo Villalba, ya fallecido. Y así Alejandro pasó a militar directamente en el EPP. Este es el video del cobro del rescate por Fidel Zavala. Ahí ya un totalmente diferente Alejandro Ramos, flaco, barbudo, casi desnutrido diría yo, en el momento en el que cobraron los $550.000 de rescate por Fidel Zavala. La plata fue arrojada desde un avión. Esto ya fue en el año 2010, en enero del año 2010. Desde entonces se recuperaron varias imágenes de Alejandro Ramos y su esposa Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos en el campamento del EPP. Ellos pasaron a liderar incluso una célula del grupo terrorista, pero cuando eso, sus hijos todavía permanecían bajo la guarda de otros parientes. Alejandro Jaime conta que bajo la EPP Peupeonguaré, Jala y familia Cuerva Putapaiti, Michiti y Peupeonguaré. Sin embargo, ¿qué pasó en el año 2013? Alejandro Ramos aparece y se lleva a sus dos hijos. Esto se publicó el 18 de febrero del año 2013, es decir, hace 12 años. Alejandro Ramos, considerado uno de los cabecillas del EPP, apareció brevemente en la vivienda de sus suegros en Ubiratí, Orqueta, de donde se llevó a sus dos hijos menores de edad, según una cuñada. Esto pese a la oposición de los abuelos, quienes aparentemente no se atrevieron a denunciar el rapto
por temor a represalias del grupo insurgente, decía un material publicado en ABC Color hace 12 años. Cuando eso, sus hijos eran adolescentes. Y en 2014 aparece este video. Podemos ver de vuelta el día y decir quiénes son. Manuel Cristaldo Mieres, prófugo todavía hasta ahora. Este es el comandante del EPP hasta ahora. Detrás de él, Liliana, su pareja, Liliana Villalba, hasta ahora prófuga. Otra cabecilla. Esteban Marín López, ya fallecido, fue abatido en 2020. Detrás de él, Magna María Mesa Martínez, hasta ahora prófuga. Esta es una marcha del EPP. Bernardo Bernal Maíz, alias Coco Bernal, fallecido, ya abatido en 2014. Ahí está Alejandro Ramos Morel, ya cuando eso incorporado como teniente del EPP, entre comillas. Antonio Bernal Maíz, ya fallecido. Y ahí se le ve a Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, la esposa de Alejandro Ramos. ¿Cuál ha besado pues Odi para llegar? Esta es Ladis Siqueira Krause, hasta ahora prófuga. Y ahí vemos a Alejandro Antonio Ramos Ramírez, cuando eso es un adolescente, hijo de Alejandro y de Lourdes. Y la última ahí está, esa es Lourdes Teresita, mirá vos, Valdo, una nenita, era pobrecita cuando eso. Esa es la ahora capturada de vuelta. Bueno, 2014 BPA. Año 2014 se le secuestró primero a Delio Morínigo, el policía, el 5 de julio, y luego, el 2 de abril se le secuestró a Arlan Fick, y el 5 de julio del mismo año 2014 se le secuestró al policía Delio Morínigo. Cuando eso, Alejandro Ramos Morel ya ostentaba el grado de teniente en la estructura del EPP e incluso era el vocero de la banda, según este video que fue grabado por Osvaldo Villalba. Vocero del Ejército del Pueblo Paraguayo. Ejército del Pueblo Paraguayo EPP. Comunicado al brazo armado de los ricos. Los policías y militares pertenecen a la clase pobre. Reprimen, torturan y asesinan a su propia clase, defendiendo los intereses de los ricos. Viva nuestros heroicos y gloriosos camaradas caídos en combate. Viva la lucha de clase, viva el EPP. Estamos en el año 2014, en octubre, cuando dieron a conocer este video de la prueba de vida del policía Delio Morínigo, quien nunca más apareció, probablemente asesinado en cautiverio, y de Arlan Fick, quien sería liberado en diciembre de aquel mismo año. ¿Qué pasó en 2015 al año siguiente? Aparentemente por desavenencias con Osvaldo Villalba, el cabecilla del EPP, Alejandro Ramos fue expulsado de esa banda terrorista. Oye, pues Alejandro Ramos Osvaldo, 2015, oye, raja en la Gembireco, Taura, Hatayura, Jausela EPP, Wijajoya, Poja, en grupo, nada aparte. También le llevó consigo a otros integrantes del EPP que habían sido expulsados por indisciplina. Son otro, Ojoya, por el grupo. Este es un video en el que el propio EPP daba a conocer la expulsión de Alejandro Ramos Morel. Aclaración. Alejandro Ramos fue expulsado del EPP en enero del 2015. Sus acciones no son de nuestra responsabilidad. Un fraternal y respetuoso saludo a nuestros camaradas prisioneros. Y en 2016, Alejandro Ramos Morel, su esposa Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos y sus hijos Alejandro Antonio y Lourdes Teresita, más otros integrantes desertores del EPP, cometieron su primer gran golpe como ejército del Mariscal López, que es la denominación de su banda. Le secuestraron al tío de ellos, en Horqueta, a Félix Urbieta Ramírez, por quien exigieron inicialmente $500,000 de rescate. Ese monto nunca fue pagado. Jarvis Jiménez Pavão, el narcotraficante preso en Brasil, se había comprometido a prestarle el dinero a la familia de don Félix. Eso nunca ocurrió y aparentemente debido a esa situación fue que don Félix terminó supuestamente fusilado. En el año 2016 fue esto. ¿Cómo continuó la carrera criminal? Por inacción del gobierno surge un nuevo grupo armado llamado EML. Se publicaba en 2017 e identificaba a esta nueva organización criminal. En 2018 ocurrió algo muy importante para esta banda. El 19 de julio de 2018 se publicó: matan a mujer vinculada al grupo EML.
era Nilda Rosana Irala, una joven quien fue asesinada a balazos por el EML, por Alejandro Ramos y compañía, porque la acusaban de dar información a la Fuerza de Tarea Conjunta. El crimen ocurrió en el límite entre Horqueta y Arroyito. Bueno, después de matar a esta joven, los integrantes del EML, días después, fueron sorprendidos en su campamento por los militares de la FTC. El 28 de julio del 2018 se publicó: detectan un campamento del ejército del Mariscal López tras tiroteo en Arroyito. O sea, Oyucala EML Guayucabe de Cuñataíbe, Jauno Diarireo Yotopaye y la militar Juerani, y ocurrió un enfrentamiento. ¿Por qué mostramos esto, Osvaldo? Porque luego de ese enfrentamiento fue que supuestamente murió Alejandro Ramos. En esa balacera él habría resultado herido y finalmente fallecido, según la información de inteligencia. Ya con Alejandro Ramos aparentemente muerto, en 2021, 2 soldados del EML caen abatidos en enfrentamiento con el CODI. Eran el hijo de Alejandro Ramos, Alejandro Antonio Ramos Ramírez, y Alcides Mereles Carballo, otro poblador de Horqueta que había sido reclutado, pero que también terminó muerto en el año 2021. Así, con la muerte de Alejandro Ramos y de Alejandrito y de Alcides Mereles Carballo, el grupo EML sufrió varias deserciones y quedó conformado por 3 mujeres nomás ya. En 2021 publicamos esta información: madre, hija y nuera comandan ahora el grupo terrorista Ejército del Mariscal López. La referencia era para las 3 únicas sobrevivientes que seguían integrando el EML. Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, en ese momento de 47 años, su hija Lourdes Teresita Ramos Ramírez, en ese momento de 23 años, y la cuñada de Lourdes Teresita, Zulma Emiliana Jara Larrea, de 23 años. Se camina a ver. Lourdes Bernarda le perdió a su marido Alejandro Ramos. Lourdes Teresita le perdió también al que era su pareja Antonio Bernal Maíz. Y Zulma Emiliana, cuando eso, quedó viuda también porque murió su pareja Alejandro Antonio Ramos. Alejandrito, el que era pareja de Zulma, era el hermano de Lourdes Teresita y el hijo de Lourdes Bernarda. Bueno, 2021, 3 mujeres quedaron a cargo del EML. ¿Qué pasó tiempo después? 3 años después, hace casi un año, una de estas 3 mujeres finalmente se presentó. Zulma Emiliana Jara Larrea sorpresivamente se presentó a ABC el 28 de marzo del año 2024. Una de las 3 mujeres que lideraban supuesta banda criminal se entrega, se presentó en la comisaría de Pedro Juan Caballero, dijo que quería ponerse a disposición de la justicia, que ya no aguantaba vivir en clandestinidad, y ella ya había adelantado cuando eso, que don Félix Urbieta fue fusilado en cautiverio. Cuando se entregó Zulma Emiliana Jara Larrea el año pasado, quedaron al frente del EML, solamente ya Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos y Lourdes Teresita Ramos Ramírez. ¿Qué pasó el sábado último? Lourdes Bernarda y Lourdes Teresita se enfrentaron contra el CODI. Lourdes Teresita fue detenida, por ende ahora la única prófuga del EML es la señora Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos. Alejandro Ramos, ¿es un hecho que ya murió? Para el CODI es prácticamente un hecho que murió. Por eso quedaban ella y su mamá, se le agarró ahora ella y solamente su mamá está fugitiva todavía. Toda esta historia muestra situaciones que se vinieron contando, en muchos casos se pusieron en duda inclusive. El tema del reclutamiento, por ejemplo, de los niños terroristas, como los soldados terroristas, como se les suele llamar. Desgraciadamente. Ellos, esta mujer es producto de eso, y que está claramente documentado también esa situación. La infiltración también de terroristas en grupos de organizaciones sociales, porque Alejandro Ramos Morel era una persona pública, claro, hasta sí. Ese hecho de que encontraron la plata en su casa de Listron. Allí él desaparece y se declara oficialmente ya integrante del DPP, porque aparece públicamente en ese contexto, ya no como dirigente social. Lo otro que tiene que ver, que es hasta llamativo, Iván, parecía que era muy cachafá, porque de todos lados le echaban. Porque hasta el mismo PP le echaron. ¿Por qué le echaron del PP? Y porque Alejandro al menos dice que él siempre fue un ser muy pensante, y entonces colisionaba mucho con las ideas de Osvaldo Villalba, del jefe. Entonces, ustedes añemos más, ahora hay mirecota, ira tayira, ahora jala y nuera, jala y yerno. Jala y nuera, jala y yerno, ahora hay mi hermano cuera. Entonces, fácilmente estaban 10 cuando nació el EML, pero después fueron muriendo también de a uno, hasta que quedaron las 3 mujeres.
Una se entregó el año pasado, la otra fue capturada el sábado y la última que queda es Lourdes Bernarda. Después su primera incursión, claramente decía, le secuestraron a su tío. Sí. Fíjate vos lo que hicieron, criminal realmente. Claro. Porque ellos tenían relacionamiento con el tío, con el ganadero. Don Félix Urbieta es el tío. Félix Urbieta, el secuestrado, es Félix Urbieta Ramírez. Y Lourdes, la hasta ahora prófuga, es Lourdes Bernarda Ramírez, su tío Ités. Por ende, Félix Urbieta también es el tío de Lourdes Teresita, la hora detenida. Un detalle que tenemos que recalcar, Iván, la familia no pudo pagar ese monto, no es que no quiso pagar, pudo, no tenía ese monto. Pidieron 500.000, después le bajaron a 350.000, pero Sí. como si fuera, estamos hablando de 350.000 guaraníes, Así no mismo. 350.000 dólares. Y allí hubo de por medio una promesa de Jarvis Jiménez Pavón, Que de nunca que iba a se pagar, que no cumplió. se cumplió. Y bueno, esa fue la situación que se dio, porque le escuchaba afligidas a sus familiares, leía en los archivos todo lo que ya decían, por nuestra culpa se fue nuestro papá, y nunca fue la culpa de la familia, fue culpa de estos delincuentes, estos trasnochados sociales que realmente vivían en otra esfera, en otro mundo. Imagínense lo que era Alejandro Ramos, que le llevó a sus hijos a convertirse en criminales, y hoy su hija está presa por culpa de Alejandro Ramos Morel. Terminamos concluyendo este bloque, Iván, así como empezamos. Hablábamos de Cecilia Cubas. Ese mismo grupo de trasnochados fue el que posteriormente pasaba a ser LPP, porque eran los más jóvenes de Así ese grupo mismo. que secuestraban a Cecilia Cubas. Eran los que estaban empezando. De hecho, Después lo que Manuel aprendían Cristaldo la lectura. Mieres, que aparecía en este caso de Alejandro Ramos en el video, es el que vivió en la casa del terror de Ñemby, que fue escenario. Ayer se cumplieron 20 años del hallazgo del cuerpo de Cecilia. Lo que simplemente fue un traslado del sector urbano al norte del país, donde hicieron sus acciones que lastimosamente hasta ahora siguen causando dolor, porque en parte podríamos decir que se sabe lo de Félix Urbieta, no confirmado oficialmente. Edelio Morini creo que está en la misma situación Sí. de Félix Urbieta, porque se dio una versión una vez, pero después se retiró esa versión, y Oscar Denis, me imagino que por allí nomás está también la cuestión.